Hay un libro escrito hace 600 años que nadie, absolutamente nadie en el mundo ha conseguido leer. Ni los mejores criptógrafos del planeta, ni siquiera la inteligencia artificial. Se le conoce como el manuscrito Voynich, y es un enigma que se ha resistido a todo, hasta ahora. Porque una nueva investigación ha empezado a desvelar sus secretos, no los del texto en sí, sino los de las personas que lo escribieron. Durante 600 años no hemos tenido ni idea de quién fue su autor o autora. Y para entender por qué es tan desconcertante, solo hay que mirar sus ilustraciones. Fijaos en esta planta, por ejemplo. Los investigadores las llaman frankenplantas, porque parecen un puzzle, como si estuvieran compuestas por partes de distintas especies, creando algo que, sencillamente, no existe en la naturaleza. Son preciosas, son extrañísimas, y durante siglos nos han llevado a la misma pregunta. ¿Quién pudo imaginar algo así? La idea general siempre ha sido que este universo tan particular era obra de una única mente, un genio, un loco, un estafador, pero una sola persona. ¿Y si esa idea, la base de todo, estuviera equivocada? Porque la revelación más increíble es esta. No fue una persona. Fueron, como mínimo, 5 autores diferentes. Y saber esto, creedme, lo cambia absolutamente todo. Pero bueno, para entender la verdadera dimensión de este descubrimiento, primero tenemos que hacer un repaso rápido. ¿Qué es exactamente el manuscrito Voynich? Pues a ver, estamos hablando de un códice, que es básicamente un libro antiguo hecho a mano de principios del siglo XV. Está escrito en un idioma y con un alfabeto que no se han visto en ningún otro sitio, al que se ha apodado voynichés. Generaciones enteras de criptógrafos se han estrellado intentando descifrar una sola palabra, y sus páginas pues están divididas en secciones que parecen hablar de botánica, de astrología, con unos diagramas biológicos rarísimos e incluso recetas. Es como una enciclopedia de un mundo que no conocemos. Y aquí, justo aquí, es donde entra la nueva investigación. En lugar de intentar descifrar el idioma, se centraron en analizar a las personas que lo escribieron. Y el resultado es una de las mayores revelaciones en toda la historia del manuscrito. La clave vino de una experta en manuscritos medievales, Lisa Fagin Davis. Ella se hizo una pregunta muy sencilla, pero a la vez revolucionaria. ¿Y si tratamos esta escritura desconocida como cualquier otra? ¿Y si simplemente analizamos la caligrafía? Y el cómo lo hizo es fascinante. Básicamente, aplicó los principios de la paleografía, que viene a ser como el análisis forense de la escritura, pero para textos antiguos. Es como buscar huellas dactilares en la propia escritura. Cada persona, cuando escribe, tiene pequeños gestos que hace sin darse cuenta. La forma de trazar una curva, la presión que ejerce, el ángulo de una línea. Los paleógrafos son expertos en detectar esos patrones únicos. Y aquí tenemos la primera gran pista. Fijaos bien en este carácter, que en el sistema de transcripción se le llama K. El escriba 1 lo traza con un movimiento superfluido, creando una barra horizontal algo curvada. Pero el escriba 2 es distinto, su barra es perfectamente recta. ¿Qué nos dice eso? Pues que seguramente levantaba la pluma después de hacer el trazo vertical. Es una diferencia minúscula, sí, pero es constante, se repite una y otra vez. La sospecha se fue confirmando al analizar otro símbolo clave, la letra N, que suele aparecer al final de las palabras. Mirad la floritura con la que termina. El escriba 1 la hace alta y tirando hacia la izquierda, pero el escriba 5, otro de los autores, hace una floritura mucho más larga y pegada a la línea. Son como firmas caligráficas, imposibles de confundir. Al comparar cientos y cientos de estos pequeños detalles, los patrones se volvieron evidentes. No había 2 estilos de escritura, había 5 claramente diferenciados. 5 personas distintas que trabajaron juntas en este libro. Ya no es la obra de un solo genio, es la obra de un equipo. Muy bien, ya sabemos el quiénes. ¿Pero el cómo colaboraron? Bueno, eso abre un misterio todavía más extraño si cabe. Para entenderlo, vamos a ver súper rápido cómo se hacía un libro en el siglo XV. Primero, se cogían hojas de pergamino grandes y se doblaban por la mitad, creando lo que se llama un bifolio. Luego, estos bifolios se metían unos dentro de otros para formar cuadernillos, como si fueran pequeños libretos. Y al final, se cosían todos los cuadernillos juntos para formar el libro. Sencillo, ¿verdad? Pues aquí es donde la cosa se pone rara. Lo normal, lo que hacía todo el mundo, era que un solo escriba completara un cuadernillo entero. Pero en el Voynich, no. Mirad el diagrama del cuadernillo 4. Los bifolios de dentro, los del centro, los escribió el escriba 1. Pero el bifolio de fuera, el que envuelve a los demás, es del escriba 2. Es como si hubieran escrito sus partes por separado y luego las hubieran mezclado, como una baraja de cartas, antes de coserlo todo. Los expertos lo describen como totalmente atípico, o sea, nadie trabajaba de esta manera.
Y esto sugiere algo importantísimo, que el orden en que vemos las páginas hoy probablemente no es el orden en que se escribieron. El libro pudo ser desordenado y reencuadernado de forma incorrecta en algún momento de su historia. Pero ojo, que el análisis de la escritura no solo ha revelado quiénes y cómo lo hicieron, es que también ha ofrecido una herramienta nueva y súper emocionante que podría, por fin, ayudar a descifrar el porqué. La idea parte de una pregunta que lo cambia todo. Llevamos un siglo dando por hecho que cada símbolo es una letra. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si estos escribas medievales usaban un truco muy común en su época? La teoría es que dos de los caracteres más enigmáticos, los que se conocen como pi y fe, no son letras sino abreviaturas. En concreto, que el símbolo pi es una forma corta de escribir el sonido que, y que el fe es una forma corta de escribir te. Las abreviaturas eran el pan de cada día en los manuscritos medievales. El pergamino era carísimo y la tinta se hacía a mano, así que cualquier truco para ahorrar espacio y tiempo era bienvenido. Y aquí viene lo genial. Esta idea resuelve una anomalía estadística que ha traído de cabeza a los investigadores durante décadas. Veréis, las combinaciones de letras P y C casi nunca aparecen en todo el libro. Es rarísimo. Pero claro, si el símbolo P ya contiene el sonido E porque en realidad es que, y el F también porque es T, entonces es lógico que no necesitarán escribir otra E justo después. La anomalía desaparece por completo. Y esta nueva forma de pensar podría incluso desentrañar los símbolos más complejos del manuscrito. Mirad este, que parece una especie de horca. Antes parecía un simple adorno, pero ahora se puede pensar que es una ligadura, que es cuando los escribas unían varias abreviaturas en un solo trazo. Podríamos estar viendo no una, sino varias letras o sílabas fusionadas en un único símbolo, que ahora quizás se podría descomponer en sus partes. Así que después de todo esto, ¿dónde nos quedamos? Pues hemos dado un salto de gigante. Ya sabemos que no fue una persona, sino un equipo de 5. Sabemos que colaboraron de una manera muy peculiar. Y tenemos una nueva forma de interpretar su alfabeto que la verdad es muy prometedora. Por primera vez, no solo estamos mirando un código que no entendemos, estamos empezando a ver las huellas de las manos que lo escribieron, a entender su forma de trabajar, sus manías. Estamos más cerca que nunca de ellos. Pero la pregunta definitiva, claro, sigue en el aire. Con estas nuevas claves, ¿podremos por fin escuchar lo que estas 5 voces del pasado intentaban decirnos?